Hola, soy la doctora Rebeca Cruz González y este video está dedicado a todos aquellos que tengan ganas de estudiar a pesar de las circunstancias. Está dedicado a todos mis alumnos porque nada nos va a detener para poder seguir dándoles las clases. Este es un segundo video, vamos a hacer una serie de videos en donde vamos a ver temas cortos acerca de prótesis bucal. Vamos a empezar con este tema, es muy interesante. Pruebas de laboratorio en prótesis fija. Vamos a entender esto. Dentro de los procesos para la elaboración de una prótesis fija existen varias pruebas. De hecho, muchos pacientes nos preguntan cuántas sesiones van a hacer, en cuánto tiempo voy a tener esto listo. Entonces, la primera prueba es la prueba de metales o la prueba de cofias metálicas o de cofias de circonia. Esos son algunos de los materiales en los que se puede realizar este tipo de pruebas. La segunda prueba sería la prueba del material estético, es la prueba de porcelana o la prueba de bizcocho, también ese nombre recibe, por lo menos aquí en México. Una vez que hayamos hecho estas dos pruebas anteriores, tenemos el glaseado. Eso es cuando esta superficie de porcelana se somete a una temperatura en donde la superficie queda lisa. Ahorita vamos a explicar un poquito más este proceso. Y finalmente la cementación de la prótesis. Aquí vemos, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente con un bruxismo, es un bruxismo severo, es un bruxista severo, céntrico, porque vemos una carga en el centro, no vemos dientes desgastados hacia los lados, sino como con movimiento, que haya habido mucho movimiento y por eso el desgaste, sino que el bruxismo es céntrico porque la carga está en el centro y el paciente aprieta. Está acostumbrado a eso. Entonces, ¿cómo decidimos reconstruirlo? Bueno, primero, esto es interesante, hacer notar que se reconstruyen los dientes sin la necesidad de hacer tratamiento de conductos ni colocación de postes, solamente se reconstruyen y se hacen las preparaciones adecuadas. Aquí tenemos precisamente el tema de lo que estamos hablando, las pruebas de laboratorio, ya tomamos unas impresiones adecuadas, ya tenemos un modelo adecuado con todas las características que debe tener, que son pues nitidez, visibilidad, ya se seccionó, se delimitó y se enceraron y se obtuvieron los metales. Vamos a hablar de las características que deben tener estos metales. Se llaman cofias de metal o pueden ser hechas en otro material como estas son unas cofias de circonia. Lo que quiero que se vea y hacer notar en este punto es cómo están trabajados los dados de trabajo, así se llaman. El dado de trabajo es esto. Ven aquí una pequeña escotadura. Esto es para hacer visible la terminación. Este laboratorio realmente es muy bueno, lo trabajó de manera meticulosa, inclusive le puso un color a cada uno de los dados para que no hubiera duda cuál es la posición correcta. Son unas cofias de circonia. Sí nos gusta o preferimos hacer esta prueba de cofias de circonia para asegurarnos de que el margen sea cubierto y tiene las características necesarias. Ahora vamos a ver qué vas a ver en la prueba de cofias. ¿Qué vas a ver en la prueba ya sea cofias metálicas o de cofias de circonia, que es lo mismo? Puntos a considerar: el sellado. Estas son las cualidades o las características que deben tener estas pruebas. El sellado, el ajuste, un espacio interoclusal, también vamos a explicar cada uno, el espacio hacia los dientes adyacentes, la estabilidad que tiene esta restauración sobre la preparación y lo que es la retención. Muchas personas confunden lo que es estabilidad y retención o ajuste y retención. Son características diferentes y vamos a explicar por qué. Primero, el sellado. El sellado en una restauración se da cuando existe un íntimo contacto en el contorno, en todo el contorno del retenedor a nivel de la terminación gingival. O sea, el sellado es a nivel de terminación gingival. Por eso es tan importante haberla copiado con claridad, haberla reproducido y después en el yeso que sea visible para que el técnico pueda hacer esta restauración de una manera óptima.
Y bueno, ¿cómo podemos verificar el sellado de una restauración? Pues hay varios métodos. Uno es por medios radiográficos. Nosotros colocamos la cofia en el diente, en la preparación, y tomamos una radiografía. Y ahí debemos de ver que la cofia ha asentado perfectamente y cubre la terminación. Otro método es por métodos físicos, o sea, tomar un explorador, un instrumento afilado, en donde podemos ver que a la hora de pasar el instrumento fíjense bien, entre la preparación y el metal no hay un espacio. No hay un espacio, eso significa que realmente selló. Y otro método que es más sencillo es cuando tenemos terminaciones supragingivales, que los podemos ver clínicamente. Entonces ahí puedes ver que realmente el sellado es correcto, ¿no? Entonces a mí me gusta utilizar los tres métodos, tanto tomar una radiografía, verlo, asentándolo e inspeccionándolo clínicamente, y verlo físicamente si es posible. Vamos a pasar a la que sigue. Ahora, ¿qué es el ajuste? Que como dijimos es diferente del sellado. El ajuste es el contacto que existe entre las paredes internas del retenedor y las paredes externas del tallado, ¿sí? El ajuste es aquel que cuando ustedes tienen el modelo con la restauración y lo voltean, esta restauración no se desprende y no cae fácilmente. Eso significa que tiene ajuste, que las paredes del retenedor o de la cofia están en íntimo contacto, hay fricción en íntimo contacto con las paredes de la preparación. De ahí tan importante que los vaciados estén bien hechos. O sea, porque muchas veces hay burbujas, entonces el técnico abocarda porque dice, aquí hay una burbuja, aquí hay otra, y entonces lo hacen bajar. A lo mejor sigue sellando, pero ya no ajustó. Y ese es un problema en el futuro de retención, porque el cemento es un sellador, no un pegamento. La restauración debe estar en íntimo contacto con la preparación. Eso es lo ideal. Siguiente. Ahora, ya hablamos del sellado. Este sellado y el ajuste debemos de diferenciarlo, debemos de estar conscientes de la diferencia y tratar de lograrlo en cada una de las restauraciones. Este es otro punto importante en el momento de hacer estas pruebas de metales, el espacio interoclusal. Muchas veces nos perdemos, muchas veces no, tal vez por prisa o falta de pericia, o porque estamos un poquito distraídos, no nos damos cuenta que el metal de la restauración casi está en contacto con el antagonista. Eso significa que no va a haber espacio para la restauración ni del opacador ni del material estético. Entonces tenemos que desde la preparación debe haber espacio, con los metales debe haber espacio, con las cofias de circonia debe haber espacio para el material material estético. Entonces la podemos definir como la distancia que existe entre el diente tallado y los dientes antagonistas. Aquí hay un error, pero son los dientes antagonistas. Debe existir el espacio suficiente para albergar todos los materiales restaurativos, que pueden ser metales, silicones, opacadores y porcelanas, como lo acabo de decir. Siguiente. Ahora, este es otro espacio que también debemos tomar en consideración cuando hacemos un tallado. O sea, el chiste de todo esto es ver hacia el futuro. Cuando hacemos el tallado debemos imaginarnos cómo va a ser esa restauración, ¿sí? Para eso tenemos un encerado de diagnóstico previo. Con la ayuda de vamos a desgastar la cantidad necesaria de tejido, ni más ni menos. Este espacio hacia los dientes adyacentes, o sea, ¿cuánto espacio hay de esta preparación hacia el diente adyacente, o de esta preparación hacia esta preparación, o de esta preparación hacia el otro diente adyacente? En este caso tenemos un implante. Esta es una corona metal porcelana atornillada, tenemos un implante. Esta es una cara oclusal metálica. ¿Por qué se da o por qué se necesita colocar una cara oclusal metálica? Porque no hay espacio interoclusal suficiente. Entonces nos cabe solo podemos albergar un solo material. En este caso será el metal, ¿no? que hará la función oclusal, y en vestibular colocamos la porcelana, que va a hacer la función estética. Entonces este es un recurso muy interesante de la prótesis fija. Aquí tenemos coronas metal porcelana, es una cofia metálica recubierta con porcelana, y con este recurso, este tipo de prótesis, pues vamos a devolver estética y función también.
Estabilidad. Esta es otra propiedad o cualidad que debe tener un retenedor sobre una preparación. Si colocamos una corona y hacemos ligera presión, digamos en mesial, en ocluso mesial o en ocluso distal, y la corona se mueve, ya colocada en la preparación, eso significa que no hay estabilidad. Eso significa que hubo algún error en el vaciado, o a lo mejor desgastaron el interior de la cofia, entonces la restauración se va a mover, ¿sí? Eso es bajo cargas laterales. Entonces vamos a tratar de que nuestras restauraciones tengan estabilidad bajo cargas laterales. Ahora, ¿qué vamos a ver en las pruebas de porcelana? ¿Sí? O en las pruebas de material estético. Primero, hay algo, esto es un tema que les voy a hacer un video exactamente, nada más de este tema, de lo que es estética. Pero bueno, dentro de las pruebas hay esta prueba estética. ¿Qué debemos de ver en la porcelana cuando la probamos en nuestro paciente? Primero, pues el color, ¿sí? Que esté de acuerdo o acorde a los dientes adyacentes y a los dientes antagonistas. Segundo, la forma. ¿Qué forma tiene el diente? Debe ser exactamente igual que el diente contralateral, ¿sí? Si es un central, al otro central. Si es un premolar, a los dientes vecinos, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tomar en consideración. La textura. Muchos de mis pacientes a lo mejor no notan todas estas cualidades, pero sí ven el resultado final. Y el resultado final, la textura es muy importante. Hay quienes dicen que la textura de una restauración es más importante que el color. Es algo increíble, pero así es. Ópticamente, visualmente, la textura es muy importante. La textura de un diente de un paciente joven es una textura más rugosa, porque ha pasado menos función, ha tenido menos tiempo en boca. Y la textura de una persona mayor, donde estos dientes han trabajado varios años, es una textura más lisa. Y bueno, la posición del diente dentro de la arcada también es fundamental. Que no se vea salido, que no esté sobrecontorneado. Si trazamos una línea, si es por una posterior, si trazamos una línea, debemos de estar dentro del arco, por ejemplo. Entonces, que la restauración no debe estar sobrecontorneada. Estos color, forma, textura y posición, son los 4 parámetros de la estética. Y bueno, la oclusión, por supuesto que es lo que probamos. Por medio de un papel articular vamos a ver la oclusión en los pacientes, ¿sí? Vamos a ver la oclusión de la restauración. Entonces, ¿cómo checamos esta oclusión? Pues con un papel articular, como ya mencioné. Retención. ¿Qué es la retención? Esto es la última, pero no la menos importante, ¿sí? Es la cualidad que debe tener un retenedor para evitar ser desplazado en sentido contrario a la trayectoria de inserción, ¿sí? La trayectoria de inserción es la manera en la que entra la restauración sobre el diente pilar. Esta trayectoria de inserción es importante que la visualicemos. No podemos hacer una trayectoria de inserción que vaya hacia distal tal vez o hacia mesial. Nuestra trayectoria de preferencia debe ser en sentido vertical, ¿sí? para poder tener una inserción fácil del retenedor hacia la preparación. Y bueno, vamos a pasar la que sigue. Algo interesante del análisis de las preparaciones, en la que sigue vamos a hablar de este análisis, pero debemos saber que a mayor paralelismo en las paredes va a haber mayor retención. De ahí la importancia de realizar buenas preparaciones adecuadas, con fresas adecuadas, con terminaciones que se puedan leer. A mayor conicidad, menor retención. A mayor longitud del diente tallado o del pilar, mayor retención. A menor longitud, menor retención. Entonces, todas estas variables son importantes en el momento que estamos tomando decisiones en el diseño de la preparación o del tallado. Ahora, aquí vemos, esta me interesa mucho explicarla. ¿Cómo analizamos un tallado? Primero, Primero, no solo es el tallado, o sea, la estética no solo son dientes, la estética también le llaman estética rosa, ¿no? Es la encía debe estar en salud. La encía debe estar libre de sangrado, libre de bolsas periodontales, aquí alcanzamos a ver el puntilleo de la encía sana, ¿sí? No hay sangrado, no hay inflamación.
aquí inclusive está conformada una papila en medio de los dos tallados. Yo lo que quiero que vean es ver el estado de salud gingival. En un estado con estas características podemos tomar una correcta impresión, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Bueno, una terminación gingival visible. O sea, debe ser completamente visible y reproducible la terminación para que el técnico lo pueda hacer y nosotros podemos colocar una restauración adecuada. La longitud también, o sea, es importante la longitud del tallado para, como dijimos, a mayor longitud, mayor retención. La angulación de las paredes. ¿Qué me da la angulación de las paredes? Pues el tipo de fresa que hayamos utilizado. Para este tipo de preparaciones se utiliza una fresa troncocónica de punta roma. Esta es una preparación, es un chaflán o medio chaflán que después ha sido biselado. Las paredes están hechas con una troncocónica y tal vez siempre redondeando las preparaciones, y la cara palatina con una de flama, una pequeña fresa de flama con toques suaves, siempre dando altura y respetando el cíngulo. Y bueno, aquí estamos observando que hay espacio interoclusal suficiente, espacio suficiente para todos los materiales que va a llevar esta corona, y como mencioné aquí, sí, los ángulos redondeados. En caso de dientes anteriores debemos detallar en dos planos. Un plano es el plano gingival y otro plano un poco transversal. Es importante hacer notar que el tallado de dientes anteriores debe ser elaborado en dos planos, ¿sí? Entonces, apréndanse bien esta porque es muy importante. Ahora, el tallado lo podemos dar, claro, en dientes naturales como en postes. Estos son postes metálicos, en aleaciones metálicas, en donde ya no tenemos estructura suficiente para hacer este tipo de tallados. No solo reconstruir con una resina o sobre todo con iorómero reforzado, sino necesitamos más material, necesitamos reforzar este diente. Una manera de hacerlo y obtener retención es por medio de postes vaciados. Ya hablaremos en un capítulo especial de reconstrucción intraradicular. Aquí tenemos, por ejemplo, la preparación. Son preparaciones. Esta es una preparación para carilla, otra preparación para carilla. En este caso fue para una corona total y carilla, ¿sí? Aquí estamos viendo el tejido ya sano. Estamos viendo que hay una terminación adecuada, vemos la angulación de las paredes que está redondeado, estamos mezclando, ¿no? Hay que conocer varios tipos de preparaciones para dar todas las alternativas estéticas a nuestros pacientes. Aquí tenemos el modelo de trabajo. Aquí es donde el laboratorio trabajó las carillas y las coronas. Fíjense cómo hicieron este dado, que es muy importante para saber que un laboratorio es un buen laboratorio, que hace bien las cosas, que es meticuloso en su trabajo. Te das cuenta desde el modelo de trabajo, si seccionó, si delimitó, si tuvo a bien montar en un articulador, ¿verdad? O sea, todo esto son elementos indispensables para una correcta restauración. Y aquí ya vemos las restauraciones recién colocadas en boca, cementadas, ¿sí? Donde vemos el espacio para las papilas, donde hemos pasado hilo, inclusive una tira de diamante, hay de varios granos. Hay una que yo utilizo mucho, que es la tira cerrada con S, que tiene una sierrita. Con eso te abre las áreas interproximales cuando ha quedado resina o cemento en medio de ellos, de las restauraciones que acabas de cementar. Eliminar todo el material y pedir al paciente, por supuesto, que siempre limpie por medio de hilos y puntas de goma o puntas. Bueno, existen varios aditamentos que también al final nosotros tenemos la obligación de decirle al paciente cómo limpie todo esto. Siguiente. Aquí tenemos otro caso donde son dos coronas, se van a colocar dos coronas. Estas fueron metal porcelana, no de circonio, en donde vemos una terminación bien definida, donde vemos el tejido sano, donde estas preparaciones ya estaban realizadas. Ya solamente muchas veces vamos a tener que retirar prótesis previas, entonces hay que hacerlo con cuidado, valorar la preparación. Si es necesario volverla a repreparar, la repreparamos, agregamos material o lo que sea necesario para tener un correcto diseño del tallado. Aquí vemos una vista lateral. Nuevamente vemos el trabajo de los dados
de laboratorio, ¿no? Con lo que es seccionar el dado y después lo que es delimitar el dado y ver el nivel a donde llega la restauración. Esto es algo muy importante. Si en el dado de trabajo la restauración no sella, menos va a sellar en la boca. Entonces, desde un inicio, si nosotros vemos que en el dado no está sellando, tenemos que pedir que se repita las veces que sea necesaria para que quede bien, ¿sí? Bien sellado. Y esto es, bueno, así es como se ven las coronas en boca. Y bueno, podemos dar un buen resultado, tenemos la oportunidad de un buen resultado al paciente. Estos son algunos de los libros que les podemos recomendar, algo de bibliografía. Opté por darles las pantallas, esto lo podrán consultar en la red. Inclusive hay algunos libros que están en PDF y pueden consultar todo el libro, lo cual se me hace maravilloso. Tenemos esta gran oportunidad de conocimiento y bueno, pues ojalá que les sirvan. Si existe alguna duda, alguna pregunta, pues en comentarios con mucho gusto, o pueden mandarme un correo a rcruzglz@yahoo.com.mx. Esta es nuestra página. Estoy aquí con mucho gusto, ya terminamos. Espero que si hay algún comentario, sí me interesaría que nos lo dijeran. Seguramente todo esto es perfectible, pero está hecho con la mejor intención para comunicarles. Y seguimos en contacto. Gracias.